Estamos acá con Leonardo. Leonardo Espitia es un estratega, es bien reconocido, él es médico ante todo. Hiciste, Leo, un posgrado en marketing, otra formación de posgrado en salud pública, pero también es un orgulloso egresado de la Universidad de Stanford en liderazgo y en management. Leo, vamos al punto, y es, ¿cómo haces tú para tomar decisiones en esos tiempos turbulentos, en tiempos difíciles? ¿Cuáles son las claves que uno puede aprender de eso? Primero, gracias Daniel por invitarme. Esa es una muy buena pregunta. Y es una muy buena pregunta porque lo que tienen normalmente los tiempos difíciles, Daniel, es que son impredecibles y que siempre son diferentes. Es decir, no hay una fórmula que te sirva para todos los tiempos difíciles, porque a lo largo de mi carrera he pasado por varios tipos de crisis y siempre es diferente. Lo más interesante es que siempre es diferente. De manera que yo creo que una de las primeras claves que uno tiene que desarrollar es adaptabilidad. Una. Y dos, creo que tener una buena capacidad de leer el entorno. Como te digo, cada situación es muy diferente. Entonces, cada situación requiere una lectura diferente de qué es realmente la situación, qué es lo que realmente está afectando, cuáles son como las principales variables, qué es lo crítico dentro de eso, y ahí sí comenzar a tomar decisiones. No es una fórmula generalizada, ni tampoco se trata de tratar de abordar todos los problemas que se generan en tiempos difíciles. Si tú me dices que es un tiempo difícil, pues es que un tiempo difícil normalmente lleva a otras cosas. Es decir, te falla uno y esto es como una secuencia de acontecimientos. Uh-huh. Un problema lleva a otro, un problema, en el caso en el que yo estoy, digamos, en la industria farmacéutica, un problema financiero lleva a unos problemas de acceso, lleva a unos problemas incluso en la forma de promocionar, lleva a problemas de liderazgo también entre la gente, porque pues hay incertidumbre en la gente. Y eso se vuelve una cadena de acontecimientos, pero al final tú no puedes abordarlos todos. Tienes que leer muy bien y entender qué es lo crítico para partir desde allí. Un diagnóstico interesante. Leo, tú has estado en la industria de aseguramiento multinacional, también en la industria de prestación de servicios de salud, luego en la industria farmacéutica, y te has movido por varias posiciones estratégicas hasta ser el líder de la organización, el gerente general. Óyeme, ¿cómo uno hace para no creer que uno solo puede hacer una cosa? Me explico. Uno de los líderes históricos de management es Jack Welch. ¿Te acuerdas del CEO de General Electric? Sí. Químico. Sí. Tú eres médico, tú eres gerente general. ¿Cómo hiciste para abrir esa creatividad y decir, yo sí soy capaz de ser todo esto, de estar en un consultorio, pero también de ser un líder, un management, finanzas, marketing, liderazgo, Stanford? ¿Qué hay allí de eso? Yo creo que sí hay algo en común. Es decir, hay una línea, a pesar de que parezcan, digamos, como tantas experiencias diferentes, hay un tema en común. Y creo yo que ese tema en común que te lleva, que es como ese leitmotiv que tiene tu vida y tu carrera, es el propósito que tú tienes. En el caso mío, ese propósito no ha cambiado de alguna manera, no ha cambiado desde que tomé la decisión de estudiar medicina. Y puede sonar cliché y demás, porque obviamente hablar de servir a los pacientes o hablar de atender pacientes o hablar de eso puede parecer cliché, pero pues realmente es la vocación que me llevó a estudiar medicina y es la misma vocación que mantengo hoy. Y en todos estos sectores en los que he estado, al final siempre se ha mantenido eso, el propósito. Cuando uno tiene claro el propósito, creo que la misma mente y demás se va abriendo a diferentes formas de cumplirlo. Y creo que eso ha sido, por supuesto, eso, digamos, como eje central. De ahí para allá, obviamente siempre viene preparación, vienen momentos de profundo análisis en cada uno de los sectores, de profundo análisis en cada una de las organizaciones. Pero cuando tú tienes el propósito como motivador central, pues creo que se facilita el resto. De Harvard Business Review aprendí algo, y es que analizaron 28 compañías
en un periodo de 5 años y el requisito para estar dentro de este estudio era que la compañía tenía que tener un crecimiento anual compuesto de más del 30%. Y lo que hicieron es analizar qué las había llevado allá. Una de las 4 variables era que en su estrategia estaba el propósito, un propósito mayor. Y un día, Leo, hay varias cosas que tú has inspirado en líderes. Un día te oí en un comité directivo esto que decía que el propósito no necesariamente está ligado al P&L, a los ingresos, sino es algo mayor, es algo que trasciende, es algo más allá, es algo que es del bien a la humanidad. Tú la tienes clara, pero la gente, digamos, si tú no tienes un equipo y te he oído también, cuando el equipo no tiene claro el propósito, uno como líder lo tiene que poner. ¿Cómo le haces para ayudar a hacer descubrir a la gente? De pronto no han llegado al nivel organizacional en el que estás, o de pronto están empezando su negocio, no tienen claro el propósito. ¿Cómo le haces para ayudarlos a que eso aflore, a que eso esté conectado con sus acciones finalmente? Sí. Sabes que tocas un punto interesante, Dani, porque no es tan fácil. No es tan fácil para uno mismo. O sea, para nadie es tan fácil. A veces parecen obviedades, pero no lo es. Sí es cierto que hay un propósito organizacional, pero yo creo que cada persona, si bien tiene que compartir idealmente el propósito organizacional, y eso es, para mí es, digamos, como la situación ideal, que todo el mundo realmente comparta el propósito organizacional, pero a su vez cada persona tiene su propio propósito de vida, que es natural. Cuando se alinea con el organizacional, por supuesto, la sinergia es brutal y los resultados son impresionantes. Pero no siempre se logra esa alineación. Cuando tú me dices, ¿cómo ayudar? Si arranco diciéndote que en últimas es una tarea personal. Yo creo que uno como líder puede ayudar, pero es una tarea personal. Cada quien tiene que descubrir su propósito. ¿Cómo lo ayuda uno? ¿Cómo lo puede uno ayudar como líder? Yo creo que hay un proceso que uno tiene con sus equipos a cargo que a mí particularmente me gusta tener, y es mucha conversación y conversaciones de valor. Y me voy a meter de pronto en un tema más del cómo lo hago, pero cuando yo tengo las conversaciones con mis equipos trato de que en todas las conversaciones o con cierta periodicidad esas conversaciones no sean exclusivamente sobre el negocio, sobre las metas, sobre la estrategia, sobre el seguimiento a los proyectos o sobre este tipo de cosas, sino justamente sobre su vida, sobre su propósito de carrera, sobre sus dolores, si se quiere, sobre sus frustraciones, sobre sus aspiraciones. A partir de esas conversaciones y de las preguntas que tú puedas hacer, la gente misma comienza a cuestionarse acerca de, bueno, yo por qué estoy haciendo esto y para qué lo estoy haciendo, qué es lo que realmente me mueve. Y creo que en la medida en que uno desarrolla esa capacidad de tener esas conversaciones de una manera orgánica, y cuando digo orgánica también me refiero a auténtica. Yo no soy de los que creo, Daniel, digamos, como en esas conversaciones prefabricadas. Bueno, entonces hoy me toca hablar contigo, Daniel, de tu futuro. Y te suelto 3 preguntas prefabricadas. Yo creo que las respuestas y la interacción que se obtiene allí no ayuda mucho, ni lo ayuda uno mucho como líder, ni mucho a la otra persona. Lo que sí en cambio funciona es cuando realmente uno se interesa, digamos, un poco más por la otra persona. Creo que es algo que en mi caso me sale más fácil porque auténticamente me intereso por muchas personas. Pero cuando uno realmente genera ese interés, la conversación va fluyendo y esa conversación le va ayudando a la persona a descubrir su propósito, que en muchos casos es muy trascendente, sino que a veces la misma persona no lo sabe y es fuente de frustración para la persona. Cuando lo descubre y logra alinear eso con su trabajo, pues sin duda aumenta su nivel de felicidad, de satisfacción con lo que está haciendo y mejora todos los resultados. Interés genuino, conversaciones más orgánicas, menos prefabricadas, ¿no? Sí. A mí sí me parece que eso funciona ahí. Entiendo que a veces es más difícil para algunas personas, a mí se me facilita de pronto más que a otras personas, pero también es cierto que se me facilita más con unas personas que con otras. Hay personas con las que me cuesta un poco más de trabajo,
Pero yo creo que ese es el ejercicio diario del liderazgo, ¿no? Aprender a hacerlo con diferentes tipos de personas y demás. Siempre me ha causado, Leo, una curiosidad en ti, y es ¿cómo le haces para ver el ajedrez desde arriba con esa claridad? Me explico. Cuando uno está en una reunión contigo y con otros managers, cada uno como que lleva su visión, su foco. Sí. Pero de repente tú generas sorpresa porque tienes en cuenta más factores y vas como 2 jugadas más adelante, como una estratega debe hacerlo. ¿Tienes algún truco? ¿Te habías dado cuenta que tú tienes eso? No, gracias. Creo que es un poco generoso, pero... No. El que te conozca y nos oiga sabe que es verdad. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo creo que la formación ayuda mucho. Yo soy de los que me voy a devolver un poco a algo que mencionabas. Uh-huh. Era que me decías, bueno, tú eres médico, pero eres gerente general. Yo creo que hay una impronta que uno tiene desde su formación universitaria. Muchas personas, yo creo que el 80% de la gente termina haciendo algo diferente a lo que originalmente pensó cuando estudió su carrera. O sea, sí, yo miro en mi equipo hay diseñadores haciendo gerencia, hay economistas haciendo marketing, hay todo tipo, digamos, como de profesiones, químicos haciendo marketing. El abogado sí es abogado porque toca, pero hay muchas personas que terminan haciendo lo que no pensaron estudiar. Sin embargo, la estructura que te da esos primeros estudios sí es importante. En mi caso, yo atribuyo eso a mi formación como médico. Tuve la oportunidad de formarme en una escuela de medicina que abordaba siempre integralmente el paciente y que siempre insistía con esto que tú también conoces, además, porque también eres médico, de nosotros no tratamos enfermedades, sino pacientes. Y cuando tú realmente interiorizas eso, que es algo que yo interioricé gracias a muy buenos profesores que tuve, creo que desde allí me acostumbré a ver el paciente completo y no la enfermedad. Ese abordaje, que es un abordaje diagnóstico muy integral, creo que es el que sigo aplicando siempre y por supuesto, también para los temas gerenciales, también para los temas personales o para los problemas con mis hijos. Y sí te entiendo. Por ahí escuché alguna vez que tanto el médico como el ingeniero, aunque más carreras están ahí también, están programados para, de muchas variables, sacar una solución, ¿no? Eso lo trae como fisiología, semiología, etc. Bueno, pero entonces, ¿cómo saltas de ahí? Tu trabajo como general manager, gerente general, toda una compañía, una multinacional, de las más grandes del mundo, implica trabajar con gente, normalmente, de muchas nacionalidades. Y también en tu trabajo he visto que te abres puertas, te respetan, te hacen caso, que tu opinión es valorada. ¿Qué le dirías a una persona que quiere sacarte algo de cómo le haces para conectar, no importa si está en Singapur, en California, en Alemania, en Rusia? Sí, buena pregunta también, pero te diría que en últimas, todos, independientemente de la nacionalidad, todos los seres humanos nos parecemos. Obviamente hay diferentes culturas, hay diferente formación, hay culturas que son muy directas, van al punto específico de los resultados, que una reunión es exclusivamente sobre ese punto. Hay culturas como la latinoamericana, un poco más cálida, si se quiere. Pero independientemente de las diferencias culturales, lo que la gente siempre tiene son, emociones, en todo caso. Siempre la emoción está allí en medio de cualquier relación. Hacia uno le parezca que algunas culturas son muy frías o no, pero al final siempre hay emociones. Y lo otro, pues también siempre hay intereses, y legítimos, por supuesto. Yo creo que cuando tú abordas una relación, una reunión, lo que sea, con alguien de cualquier otra cultura o de cualquier otra nacionalidad, lo mínimo que sí uno debería pensar antes de la reunión en lo posible es cuál es el interés de esta persona en esta conversación que vamos a tener. Si uno arranca entendiendo eso, creo que ya arranca de una manera como con cierta empatía con la otra persona. De ahí para allá, pues
bueno, es eso, es entender que como hay emociones, pues las cosas son de alguna manera, yo no diría, es que iba a decir impredecibles, pero no es que sean impredecibles. Pero quiero decir, pues son mediadas por la emoción, es decir, no te van a fluir en la lógica que tú has planeado, claro. Y tienes que estar abierto a que las cosas de pronto, digamos, toman un rumbo que no pensaste inicialmente en las decisiones o en las ideas que la otra persona o cómo está respondiendo a algo que tú le estás proponiendo. Pero si uno tiene el ejercicio, por ejemplo, Daniel, de no escuchar solamente para responder, o sea, como muestrar que le responde a esta persona, sino auténticamente decir, ¿por qué me está diciendo esta persona esto? Claro, es que tiene estos intereses o este background o esto. Yo creo que uno puede generar esa empatía y no simplemente pensando en, no, yo voy a poner mi punto. Okay. Si yo voy pensando simplemente en que yo voy a poner mi punto, mira, yo creo que ahí está uno perdido, porque el otro también llega a lo mismo y ahí no hay forma de encontrarse ni hay forma de generar esa empatía. Interés genuino, nuevamente. Óyeme, ven, y sea alemán, sea latinoamericano, sea de Estados Unidos, ¿qué es lo que están mirando hoy las compañías en los colaboradores? Es decir, tenemos una cantidad de cosas tecnológicas, una cantidad de retos, de cambios. Para atraer un colaborador, tú dices, ¿cuáles son las características que están mirando hoy las corporaciones? Bueno, obviamente cada corporación puede estar mirando cosas diferentes y dentro de una misma corporación se pueden estar mirando cosas diferentes. En cuanto a competencias técnicas, pues bueno, no voy a ahondar mucho en eso. Pues yo creo que tú las has mencionado. Es decir, hoy en día, dados todos los avances de la tecnología, inteligencia artificial y todas estas cosas, obviamente hay competencias técnicas por ese lado que son deseables, muy deseables en la compañía. Pero más allá de eso, creo que más en términos de habilidades blandas, te diría que estamos buscando, o que en general las compañías buscan, uno, una capacidad, y lo mencionaba al principio, una capacidad de adaptación muy fuerte. Y insisto, leer el entorno y adaptarse. Porque estamos en un ambiente demasiado volátil. Demasiado impredecible. Todo cambia en cuestión de meses y esto no es en Latinoamérica, esto es en todo el mundo. En todo el mundo. Si tú miras Europa, Estados Unidos, el entorno siempre es dinámico. Todo el tiempo hay cosas en el entorno, políticas, comportamientos humanos, nuevas tecnologías que llegan y si una persona no es capaz de leer eso y adaptarse rápidamente, pues está fuera del mercado. Y eso va de la mano con algo que, o sea, muy relacionado con lo que es el manejo de la ambigüedad en ejecutivos. El ejecutivo de hoy, o sea, ni siquiera el de antes, diría yo, pero hoy más que nunca, no tiene un rol marcado y definido por unas líneas gruesas y que digan, tú haces esto y tú tienes que hacer esto y entonces tú en marketing haces esto, y tú en comercial esto, y tú en medical, y tú en operaciones, no. Todos tienen relación con los demás, pero además hay responsabilidades compartidas, ¿no? Las líneas completamente definidas cada vez son menores. Siempre hay cierto grado de ambigüedad, siempre hay un punto de la función en el que si tú estás en marketing y hay otro que está en acceso para hablar de la industria farmacéutica, siempre hay un punto en el que dice, bueno, ¿y esto es mío o es tuyo? Pues no, es de los dos. ¿Hay una línea gris ahí? Sí, es una línea gris. ¿Es una zona de ambigüedad? Sí, es una zona de ambigüedad. ¿Te sientes muy incómodo trabajando en esa zona de ambigüedad? Tienes que trabajarlo. Tienes que trabajar. Yo creo que una persona que es capaz de trabajar bien en la ambigüedad es una persona que tiene esta capacidad de adaptarse y de ir un poco más allá de sus fronteras. Y eso, como habilidad blanda, es el ganadorcísimo. Ya después pues vienen obviamente las habilidades técnicas que, pues bueno, si vas a regulatorio, pues tienes que saber un poco de regulatorio. Y si, vas para mercado, tienes que saber algo de mercadeo, por supuesto. Pero como habilidades blandas te diría esas. Esas son. Leo, creo que una última y es, antes de que OpenAI sacara al mercado ChatGPT, toda esta cosa y vinieran todo, tú ya habías hecho modelos de inteligencia artificial con productos viables.
para dónde estamos yendo. Están tratando de descubrir con líderes como tú para dónde vamos en los 5 años que vienen, a dónde nos va a llevar esto y qué ajustes tiene que hacer uno en su vida como un colaborador, un líder de una compañía para mantenerse a flote. Yo creo que el que te responde esa pregunta es un mago para saber exactamente hasta dónde nos va a llevar. Yo creo que lo que estamos viendo con inteligencia artificial es de una velocidad tan acelerada que realmente no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo soy, en todo caso, de los optimistas que creo que nos va a llevar a un buen puerto. Esto no va a reemplazar a la gente. Digamos, la inteligencia artificial no es que necesariamente va a reemplazar a la gente y las funciones de la gente. Sí va a reemplazar al que no sepa aprovecharla, al que no sepa usarla. Pero sin duda, al menos digamos como en el corto futuro, esto va a ser todo mucho más eficiente y todo mucho más rápido. Pero también me gusta pensar que lo va a hacer todo más fácil. Y al final me gusta pensar que esto va a terminar en un bienestar mayor para la humanidad. Si se utiliza bien, tú vas a poder hacer mejor tu trabajo, mucho más eficiente, en mayor cantidad, con mejor calidad y sin tanto esfuerzo. Y vas a poder seguramente disfrutar más de tu vida personal, si quieres, y poderla equilibrar con esto. Así es al menos como me gusta pensarlo. Yo no creo que esto vaya a ser necesariamente un desastre. Pero me dices, ¿qué le aconsejo a la gente? Claro, la gente tiene que aprender a usarla. Sí, claro. Todos tenemos que. Y esto arranca por comenzar a usar las herramientas que ya tenemos a la mano. Creo que todas las aplicaciones, incluso de redes sociales, todas tienen su campito para comenzar al menos a jugar un poco con lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y la invitación, por supuesto, todo el mundo es eso, también en lo que hace, en su trabajo, en su rol. Pensar cómo la inteligencia artificial le puede hacer su trabajo más fácil. Maravilloso, maravilloso. Hay un país que me ha abierto las puertas y lo llevo acá en el corazón, y es México. Y me ha hecho valorar el picante. ¿Te gusta el picante o no tanto? Sí, pero no al nivel de los mexicanos. O sea, hay que hacer niveles, escuela para el tema. Al mío es picante a lo colombiano. ¿Qué le pone picante a tu vida como líder? Uy, yo creo que los retos, ¿sabes? Es que me preguntas como líder. Yo, picante a mi vida, obviamente, digamos, siempre lo tengo desde un punto de vista personal, muy personal, a través de un trabajo permanente espiritual también, y personal. Creo que allí es donde he encontrado mucho de mi propósito, del que hablábamos al principio. Pero entrando, digamos, ya en materia más tangible del liderazgo, yo creo que los retos, a mí personalmente. Yo soy una persona que me aburriría horriblemente, y me aburre la rutina y de hecho lo has dicho un poco en mi historia. He pasado por muchos sectores, he pasado por muchas cosas, y me gusta disfrutar de esa variedad de experiencias, de esa variedad de situaciones. El riesgo que uno tiene en un cargo, en cualquiera que sea, en una organización, es quedarse ahí como rutinariamente haciendo lo mismo. Me parece que eso va, le quita el picante no solo al trabajo, le quita el picante a la vida, le quita el picante al desarrollo de carrera, y pierde atractividad también, si se quiere, para el mercado. Cuando tú tienes retos, cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades de todo índole, creo que eso le da un picante impresionante a la carrera, y a mí me gusta sentir ese picante. Sabroso, que le dé picante a la carrera, ¿no? Sí, es decir, sí, claro, no es que me gusten los problemas, no se me entiende. O sea, hay problemas que duelen a veces, pero creo que como líder, sí, sin duda es un dinamizador y un desarrollador permanente de las habilidades de liderazgo que complementan y que van mucho más allá de los estudios que puedas hacer en una universidad. Así es. Eso que hoy se ve de pronto como una pared, un bloqueo, un problema, resulta ser que cuando se quita la neblina puede ser un escalón que tocaba subir y ya estamos más arriba. No, y de hecho, cuando tú miras al pasado,
Yo a veces, a mí me sorprende a veces la gente cómo no ve de lo que es capaz. Es decir, a mí me sorprende a veces que hablo de pronto con alguien y se consideran, me ha pasado con colaboradores míos, que hablo con ellos y se consideran, digámoslo así, normales, no sé, promedio. Y a veces es uno como líder el que dice, ven, ¿recuerdas este problema que tuviste el año pasado? Mira cómo lo abordaste. Oiga, sí, ¿cómo hiciste? No se toman a veces el tiempo, y yo creo que es súper importante, Daniel, que uno se tome el tiempo de mirar por lo que ha pasado y cómo lo ha pasado. Hay gente que va superando problemas en la vida, pero nunca se sientan a decir, oiga, ¿cómo sobrepasé eso yo? Yo creo que eso ayuda muchísimo, porque ayuda a descubrir sus propias fortalezas. Ayuda incluso a generar esa autoconfianza y decir, oiga, sí, ¿verdad? Yo pasé ya por todo esto. Y si fui capaz de pasar todo eso, pues esta también la paso. ¿Sí? Pero hay gente muy buena que ni siquiera se ha dado cuenta de lo buena que es. Y de hecho, eso que tocas es la clave para salir del síndrome del impostor basado en evidencia. Estudio de Clinical Imaging publicado en 2021. Lo primero es, así es, cuando uno está en ese temor que no soy capaz, no voy a poder, recordar los logros, así es, objetivos que ha tenido durante su vida. Sí. Y yo en esta industria, en este sector, veo muchísima gente llena de logros, pero que todavía sufren de este síndrome del impostor. Y yo creo que cuando todos se vayan y nos vayamos haciendo conscientes de todas las capacidades que tenemos y de todo lo que hemos sido capaces de hacer, es un impulsor tremendo del desarrollo de cada carrera, de cada empresa, de cada negocio, de cada cosa que cada quien decida hacer. Pues este es un antídoto, porque sí es sufrir, eso es sufrir, es una angustia de claro. No ser competente. Esta bueno, ibas a decir. Pues, claro, eso del aprendizaje a veces va con algo de dolor. No pain, no gain. No pain, no gain. Óyeme, pues hemos tenido a Leonardo Espitia, médico, pero también especialista en marketing, en salud pública, orgulloso egresado de la Universidad de Stanford, gerente general de una de las compañías más grandes del mundo que le ha entrado fuertemente al tema de la tecnología. Leo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Un gusto.